senadora Clara Gutiérrez, a nuestro representante de la Cámara, José Gonzalo Gutiérrez, a los concejales que nos acompañan, a nuestros invitados especiales que están esta mañana aquí con nosotros, a la academia, a las universidades, a las organizaciones que tienen que ver con asuntos de familia, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo que también nos acompaña, y por supuesto a los televidentes que siguen esa señal por el canal del Congreso y el canal institucional, y otros tantos países del mundo que reciben la señal desde Colombia y la retransmiten en sus diferentes regiones o en sus diferentes países. Bienvenidos a este foro que hemos convocado con el propósito de revisar a la luz de la Constitución y a la luz de las normas nacionales e internacionales lo que significa y lo que implicaría la unión de parejas del mismo sexo dentro de la legislación colombiana, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, como algunos lo saben denominar. Nosotros hemos pensado que este tipo de foros tienen que alimentar precisamente el debate que al interior del Congreso de la República debe darse frente a un tema tan trascendental y tan importante como es definir el modelo de sociedad que nosotros queremos tener hacia el futuro. Hoy el tema que se está tratando en el Congreso no es de mínima importancia, es de una importancia capital porque estamos redefiniendo, por supuesto, la estructura del Estado. Redefiniendo la estructura del Estado de la concepción misma del núcleo fundamental de la sociedad que se llama familia, que el constituyente primario en la Asamblea Nacional Constituyente tuvo a bien, a través de sus constituyentes, plasmar y definir el Estado como un Estado social de derecho. Recordemos que la Constitución de 1886 definía al Estado colombiano como un Estado de derecho. Pero el gran avance, sin lugar a dudas, de la Constitución de 1991 es que pasamos de ser un Estado de derecho y convertirnos en un Estado social de derecho. Uno diría, pero ¿cuál es la diferencia si los problemas persisten? ¿Cuál es la diferencia si no noto que haya un cambio sustancial en el modelamiento de la nación, de cambiar de un Estado de derecho a un Estado social de derecho? Por lo menos en el papel, lo que debemos decir es que en un Estado de derecho es el ciudadano que tiene que doblar la rodilla, o como diríamos coloquialmente, quitarse el sombrero y hacer la venia al Estado. Así definimos el Estado de derecho. Pero en la concepción de Estado social de derecho, ahora se invierten los papeles. Ahora le corresponde entonces al Estado doblar la rodilla o quitarse el sombrero y hacer la venia al ciudadano, por lo menos en el papel. Eso lo que significa es que entonces ya no está el hombre presto al servicio del Estado, sino que la concepción de Estado social de derecho es el Estado el que debe estar presto al servicio del ciudadano. Y en ese marco, la Constitución del 91 entregó un capítulo de garantías, de derechos fundamentales, que son la carta de navegación para todos los colombianos. Bueno, la Constitución del 91 ha tenido como una cerca de 30 reformas aproximadamente, y cada día pues le vamos quitando, le vamos poniendo, a diferencia de muchas constituciones como la de los Estados Unidos, que para que se haga una enmienda constitucional involucra prácticamente mover y movilizar toda la nación. Aquí en Colombia relativamente es muy fácil, y por eso vemos cómo permanentemente se cambia el destino de la Constitución, producto de una u otra forma de una nación naciente y relativamente nueva como es Colombia, pese que nosotros, aunque llevamos cerca de 200 años de vida republicana, relativamente somos nuevos comparados con la tradición de muchos países europeos. Y en ese marco de Estado social de derecho aparece, por supuesto, la familia como el núcleo esencial de la sociedad, sobre la cual toda la sociedad tiene que trabajar. Y por eso aparece la familia, porque la familia aparece antes del Estado. El concepto y la concepción de familia dentro del marco del derecho natural aparece antes de la creación de los Estados. Y cuando nosotros hablamos del derecho natural, entendemos que dentro de las teorías
y dentro de la concepción de los estados modernos, siempre se utilizó el derecho natural como un eje, como un faro, como una guía para que los estados caminaran por allí. Los juristas hablan del justnaturalismo. El justnaturalismo no es más que el derecho natural, que es el que estamos viendo reflejado en la naturaleza. Cuando yo salgo al campo, miro, por ejemplo, cómo evoluciona el ciclo hidrológico, cómo el agua se evapora, cómo se condensa en las nubes, finalmente cómo nuevamente cae a la tierra en forma de lluvia, cómo viene en forma de ríos, cómo llega a los mares, cómo se evapora nuevamente y forma el ciclo hidrológico. Eso hace parte del derecho natural. Cuando uno sale al campo y entonces miramos cómo el oxígeno es liberado por las plantas y las plantas asumen el CO2 y el ciclo funciona para que más oxígeno se produzca, eso se llama derecho natural. Cuando salimos al campo y miramos, por ejemplo, la naturaleza, y miramos los árboles y encontramos cómo el fruto de ese árbol, que son deliciosos además, hace parte del derecho natural, pero para que ese fruto llegase a la mano del ciudadano o de quien lo consume, tuvo que intervenir el proceso natural, el componente macho y el componente hembra de la planta, y entonces aparece un fruto. Eso hace parte del derecho natural. Y entonces cuando miramos, por ejemplo, las aves del cielo o los animales que se mueven, encontramos que la forma de reproducirse es el componente macho y el componente hembra. Ese es el derecho natural. Y cuando miramos a la sociedad, encontramos que en la sociedad no hay sino dos tipos de sexo, que es el sexo macho y el sexo hembra, representado en el hombre y en la mujer, que hacen parte precisamente de esos animales superiores, de que hablan las ciencias, somos animales superiores, pero para que nos podamos reproducir está el componente macho y el componente hembra. Eso hace parte del derecho natural. Y quienes en un momento determinado positivizaron la norma, es decir, cogieron el derecho natural y lo plasmaron en un documento, lo positivizaron, eso se llama positivizar. Entonces miraron qué pasaba en el derecho natural para poder plasmarlo en el derecho positivo. Y ahí aparecen las constituciones y aparecen las leyes. Y en ese marco del derecho natural, entonces el constituyente en Colombia, mirando lo que pasaba en todo el mundo dentro del derecho natural, dijeron que era importante definir en Colombia la familia como el núcleo esencial, fundamental de la sociedad, sobre todo lo demás tiene sentido. Por eso cuando encontramos, por ejemplo, proyectos que hoy buscan que se acabe el derecho natural dentro del marco de la familia, pues obviamente tenemos que abrir foro de discusión para mirar qué implicación puede tener ese nuevo modelo de sociedad que nos están planteando. Y es que la Corte Constitucional ha venido asumiendo posiciones que de una u otra forma lo que nos demuestran es que están legislando por la vía de la interpretación. En Colombia hay separación de poderes y tenemos el poder legislativo que hace las leyes representado en el Congreso, tenemos el poder ejecutivo que lo representa el presidente de la República y tenemos el poder judicial representado en las altas cortes, en la justicia. Y ese poder judicial de una u otra forma tiene que respetar al poder ejecutivo y tiene que respetar al poder legislativo, porque hay separación de poderes, hay independencia de accionarios. De tal manera que hoy, cuando miramos cómo la Corte en sus sentencias lo que está haciendo es una intromisión al poder legislativo con sus fallos y con sus sentencias y con sus jurisprudencias, porque la Corte de la Constitución del 91, que fue una creación del constituyente del 91, se puso para que cuidara la Constitución, no para que la cambiara. Y lo que nosotros hemos visto con preocupación es como hoy la Corte está legislando por la vía de la interpretación. Y entonces está diciendo, mire, señores del Congreso, ustedes tienen que hacer esto porque si ustedes no lo hacen, entonces pasa esto. Entonces han hecho una legislación. Me refiero exactamente ahora al último fallo donde se habla del tema del matrimonio. Dice, si el Congreso no legisla frente a la unión de las parejas del mismo sexo, entonces a partir del 20 de junio pueden ir a una notaría y entonces protocolizar su unión marital, de una u otra forma, de lo que está diciendo la Corte. Entonces ahí nos preocupa enormemente la posición de la Corte porque
el Congreso es autónomo para decidir en representación de los colombianos, que son el poder constituyente que se le ha delegado a este grupo de ciudadanos representados en la Cámara y representados en el Senado de la República. Por eso nosotros notamos con preocupación que se quiera cambiar esa estructura fundamental concebida dentro del marco del derecho natural. Porque algún científico dijo que si las personas en Colombia o en el mundo entero se volvieran homosexuales, es decir, que tuvieran el gusto sexual por una persona de su misma condición, al cabo de 50, 60, 70 años, el género humano se extinguiría, se acabaría el género humano, porque no se garantizaría, por supuesto, la reproducción del mismo. Y por eso nosotros pensamos que es necesario fortalecer la familia como un núcleo esencial de la sociedad, porque en la familia constituida por un hombre y por una mujer hay complementariedad, psicológicamente hay afinidad, y es la forma dentro del marco del derecho natural para poder establecer la supervivencia del género humano sobre la tierra, pero además de eso para poder fortalecer la niñez, para poder fortalecer todos los demás procesos que están alrededor de la familia como una institución tradicional anterior a la creación de los estados. Y por eso nosotros hemos dicho, si hoy en Colombia se quiere hablar de matrimonio igualitario, pues obviamente que no está enmarcado dentro de la Constitución del 91. Cualquier intento de reforma mediante una ley ordinaria o estatutaria es una ley inconstitucional, porque el artículo 42 es constitucional y yo modifico la Constitución por otra reforma constitucional de acuerdo a lo que los juristas llaman la pirámide de Kelsen, la importancia de las normas, cómo una norma de igual jerarquía puede modificar a sí misma, o cómo una de mayor jerarquía puede modificar una de menor jerarquía, pero nunca una norma de menor jerarquía puede y es capaz de modificar una norma de superior jerarquía. Y la Constitución en este caso es norma de normas, y tiene que haber supremacía constitucional para que las demás normas se puedan someter a ese marco constitucional. Es más, inclusive aún una reforma constitucional nos pensamos que no sería capaz de cambiar ese artículo 42, que es un capítulo nuclear de la Constitución del 91. No sería capaz de cambiarlo porque eso está definiendo el modelo de sociedad que queremos. Porque por esa modificación constitucional podríamos decir nosotros que queremos en Colombia un gobierno monarquista, por ejemplo, y entonces hacemos un acto legislativo, recogemos las firmas que requiere un acto legislativo, que son 10 firmas de congresistas, representantes o senadores, y se pone a discusión del Congreso, donde ya no diríamos, en Colombia no hay un presidente, no es un gobierno presidencialista, sino que ahora será un gobierno monárquico, y nos inventamos una figura para crear un gobierno monárquico en Colombia, donde tengamos un rey y la figura del presidente se acabe, ni siquiera un gobierno parlamentario, un régimen parlamentario, sino un gobierno monárquico, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿seríamos nosotros capaces de cambiar la figura presidencial por una figura de un rey, de un monarca? Uno diría, pues sí somos capaces porque la norma lo permite, pero como el constituyente primario fue el que decidió que en Colombia tuviéramos un régimen presidencial, y es un tema nuclear dentro de la consolidación del Estado, entonces ahí no podríamos inclusive llegar a hacer esa modificación, sino tendríamos que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que sean los ciudadanos, a través de una asamblea, la que diga el modelo de gobierno que quieren que se tenga. En ese orden de ideas, cualquier intento por la vía legislativa de modificar esa estructura del artículo 42, donde se habla de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, tendría que intentarse por una Asamblea Nacional Constituyente y no por una ley ordinaria, ni siquiera una ley estatutaria, y aún mediante una reforma constitucional. Entonces, nosotros hemos venido dando el debate haciendo desde el punto de vista constitucional y jurídico un análisis que nos permita a los colombianos entender que la figura del matrimonio dentro de la concepción de Estado de Derecho es lo más sabio para poder vivir, es el mejor método para poder existir, y que hoy hay mucha gente que tiene gustos sexuales diferentes y cosas rarísimas en la cabeza. Uno queda
extrañado con tanta cosa rara que aparece en los medios de comunicación. Y uno respeta lo que la gente quiere hacer con su cuerpo, aunque uno no lo comparta. Hay gente que tiene el gusto sexual por otra persona y uno no comparte, y uno advierte que no es parte del derecho natural, pero uno debe respetar, por supuesto, lo que la gente quiere hacer con su cuerpo. La Constitución no le prohíbe a nadie que no haga esas prácticas. Ya la gente, si decide asumir ese comportamiento, es responsabilidad de cada quien. O como el que fuma cigarrillo, o como el que toma alcohol, o como el que consume droga. Hay quienes tienen prácticas rarísimas, pero no podemos llevar a la Constitución, modificar la Constitución para constitucionalizar el gusto sexual de una minoría. Se respeta, por supuesto, la libertad de cada quien, pero creo que llegar a modificar el artículo 42 no le corresponde a este Congreso. No tenemos la competencia mediante una ley ordinaria o una ley estatutaria, sino tendría que ser, por supuesto, una Asamblea Nacional Constituyente, o inclusive podríamos entonces apelar a un referéndum para que la gente diga qué modelo de sociedad quiere tener en los próximos años, qué estilo de familia quiere que se reconozca. Por ejemplo, en Holanda nosotros tenemos casos de que en Holanda y en muchos países europeos han abierto la puerta a comportamientos y a uniones de personas del mismo sexo. Y encontramos un documento que el doctor Mario Celi me entregó, un científico colombiano muy importante, cómo los niños empiezan a tener relaciones homosexuales a los 5 años, por ejemplo, y tienen índices de suicidio en niños a partir de los 9 años. Un documento que yo tengo y que nos entregaron, de las implicaciones que puede tener obviamente el cambio de modelo de familia que se pretende en el Congreso de la República, de pronto por ligerezas, cuando uno no entiende que es la familia el núcleo esencial, la base sobre todo el proceso económico, político y social descansa. Es como quitarle a este edificio 3 columnas, corremos el riesgo de que se venga al piso. Eso es lo que le puede pasar a esta sociedad en los próximos años, de no trabajar intensamente en defender esa noble institución que sin lugar a dudas es anterior, reitero, a la Constitución y creación de los Estados-Nación, y por supuesto al fortalecimiento de la sociedad como tal. Por eso queríamos convocar este foro, para que la gente opine, para que la gente converse, y manifestamos por supuesto nuestro punto de vista. No somos homofóbicos de ninguna manera, amamos a quienes tienen a nuestro juicio una disfunción en su identidad sexual, porque el derecho natural no nos muestra otra cosa. Les amamos, por supuesto, no es contra ellos, de ninguna manera, es contra la definición de una política de familia que pueda llevar al país en los próximos años a niveles de fortalecimiento, y sobre los cuales tenemos que llamar al Estado para que trabaje en el tema de familia. Hoy, lastimosamente, pareciera ser que es más importantes los metrocables, los transmilenios, las piscinas con olas, las dobles avenidas, son mucho más importantes dentro de la concepción de los funcionarios públicos que la concepción de familia. Aquí realmente es muy poco lo que se habla de familia. Hablaba la senadora Claudia ayer, aquí tenemos la ley de familia, pero nunca se ha reglamentado, porque parece que poco nos interesa, parece que es un tema cursi, que es un tema que no vale la pena traerlo a la agenda, cuando lo más importante de donde está una sociedad es fortalecer la familia. Quiero decirles algo, la delincuencia no se combate con más policía, la delincuencia no se combate con más leyes. ¿Sabe dónde apareció la delincuencia? La delincuencia apareció cuando allí en la familia se rompió esa unión, cuando allí no hubo principios ni valores, cuando no se sembraron principios y valores en los niños, ni en el papá ni en la mamá, porque terminaron siendo campos de batalla. Y por eso los niños están en las calles hoy al cuidado de los que andan en las calles, y por eso el niño termina aprendiendo hábitos y comportamientos que no son los mejores, y por eso los niños terminan comprometidos con el delito. La delincuencia se acaba cuando vayamos a la familia, trabajemos con ellos, restablezcamos esa célula fundamental de la sociedad que nos va a permitir en los próximos años crecer como nación, que nos va a permitir crecer en los próximos años, estructurar por supuesto un modelo de sociedad donde todos podamos entender que las diferencias no nos separan, sino que podamos entender que las diferencias nos complementan como país. Y en ese principio estamos comprometidos, y en ese principio creo que seguimos defendiendo por supuesto la causa
de que en Colombia se mantenga el matrimonio dentro del derecho natural, la unión de un hombre y una mujer, que es lo que nos enseña el derecho natural, pero además nos corresponde a todos cumplir fielmente la Constitución y las leyes, porque un día prometimos solemnemente ante los colombianos hacerla respetar y hacerla prevalecer frente a normas de menor jerarquía. Y esa es la discusión que estamos dando en el Congreso de la República y es la discusión que estamos planteando en el seno de la sociedad para que si quisiéramos en un momento determinado cambiar el modelo de sociedad que tenemos, no sea el Congreso, sino sea la sociedad de un referendo o de una Asamblea Nacional Constituyente la que tenga que tomar esa tremenda y gran decisión tan trascendental en la vida de la sociedad colombiana. Yo les agradezco enormemente la asistencia a todos los invitados especiales, al señor Procurador también le agradecemos muchísimo su generosidad y estamos atentos a las inquietudes que ustedes también tengan. Gracias. Muchas gracias. Un especial saludo al jefe del Ministerio Público en Colombia, el Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. A continuación, la intervención de la honorable senadora de la República, doctora Claudia Wilches, quien a la vez